Vengo a presentarles un poco sobre el análisis que hice de la historia del diseño. La historia del diseño ha comenzado desde muy atrás, empezando alrededor de 1850, con la primera parte de la Revolución Industrial. La Revolución Industrial, como todos sabemos, es una etapa en donde se dejó de producir el trabajo, donde se dejó de utilizar el trabajo manual y se sustituyó la mano de obra por las máquinas. Antes la artesanía era muy común y era más susceptible que un carpintero, por ejemplo, un artesano vendiera muchos productos o muchos muebles para otras personas, porque el trabajo manual era muy aceptado en aquella época. Viene la revolución industrial y hay un giro completamente en todo este contexto para el diseño, y eso es lo que ayuda mucho a que el diseño se establezca ya como una idea en sí. Entonces, la producción en masa es algo que realmente se utilizó mucho. Es algo que, gracias a la revolución industrial, pues nosotros podemos tener acceso a algún producto que es producido masivamente y, y gracias a las máquinas que se crearon, ahora fue posible introducir nuevos materiales y hacer que la producción se acelerara. ¿Cómo influye el contexto político, social y económico en la revolución? Y la revolución industrial en la historia del diseño. Bueno, podemos saber que durante 1850, durante el siglo XVIII y XIX, hubo varias guerras. Dos de ellas fueron la Primera y la Segunda Guerra Mundial, aparte de algunas guerrillas que hubo en Europa, en América y en otras partes del mundo. Pero básicamente la Primera y Segunda Guerra Mundial fueron las guerras como que más impactaron al diseño. Les voy a decir por qué. En 1819, perdón, se creó la escuela Bauhaus, creada por Walter Gropius. Walter Gropius fue un arquitecto y diseñador que gracias a él la Bauhaus fue una de las universidades más importantes en el diseño, y gracias a él se creó un concepto, se creó el diseño como un concepto ya definido y algo a lo que te podías dedicar. Por eso la Bauhaus fue muy reconocida a nivel mundial sobre el diseño, porque Walter Gropius decía que, para mí Walter Gropius es muy importante, porque Walter Gropius decía que había que combinar lo estético con lo funcional. Entonces había que darle un uso a la estética. Por eso se desarrolló también el diseño industrial en esa escuela que creó, perdón. Entonces, hubo un suceso muy importante que fue en 1833, antes de la Segunda Guerra Mundial. Este, Fue cuando los nazis cerraron la Bauhaus. La Bauhaus fue creada en Alemania, en Weimar. Entonces, los nazis y toda la gente que tenía que ver con la política no estaban tan de acuerdo en estas ideas del diseño, porque era algo revolucionario, algo nuevo, algo innovador. Y ellos estaban acostumbrados a un sistema rígido o recto, o sea, que no diera paso a la imaginación. Entonces, por eso cerraron la Bauhaus, la clausuraron completamente. Y ustedes dirán, bueno, qué desperdicio que una escuela tan padre y tan enriquecedora para el diseño haya tenido que cerrar. Pero algo bueno salió de eso, porque todos los profesores y los empleados que ya tenían trabajo ahí, que ya estaban ejerciendo su talento, tuvieron que ir a otras partes a ejercer sus habilidades de diseño. Entonces, esto hizo que el diseño se expandiera y que los profesores tuvieran que buscar trabajo en otros lados. Gracias a esto, pues se crearon muchísimas universidades en todo el mundo de los empleados de la Bauhaus, por ejemplo la o el Pratt Institute, y la nueva Bauhaus, que se creó de hecho en Chicago en 1837, 5 años después de que cerró. Entonces, la clausura de la Bauhaus realmente fue algo triste porque realmente se estaba desarrollando mucho el diseño en ese tiempo, aparte de que toda la revolución industrial y la producción en masa. Eh, fue aparte algo pues muy significativo para la historia del diseño, porque todos los diseñadores tuvieron que expandir el diseño y no solo concentrarlo en un lugar donde era la Bauhaus, sino expandirlo a otras partes del mundo.
y ahí fue cuando surgieron muchísimos diseñadores más que ayudaron a la historia del diseño. Les voy a hablar un poquito de pues, los materiales. Antes los materiales eran así como materiales que tenían a la mano, como madera, a veces se utilizaba vidrio, algunos metales. Pero ahora, gracias a la tecnología, el diseño se ha expandido a muchísimos materiales más. Ya casi se pueden hacer diseños, objetos o diseños con cualquier tipo de material, y gracias a las tendencias tecnológicas podemos incluso con la 3D printing, podemos ya nosotros mismos crear nuestro propio diseño e imprimirlo y ya sacarlo en físico. Entonces, gracias a las nuevas tecnologías y a la evolución realmente del diseño, porque ahorita hay un boom del diseño muy grande que empezó más o menos en el 2000, ya podemos tener acceso a cualquier objeto en cualquier tipo de material. Otra cosa que les quería hablar era de la producción en masa. Yo creo que uno de los principales objetivos de la revolución industrial es que se pueda producir en masa. O sea, porque si no, no sería industrial. O sea, se hace un objeto para poder producirlo industrialmente y que salgan, que no solamente hacerlo único, lo vamos a hacer único, pero que muchos usuarios lo puedan usar. Entonces, yo les quiero hablar de un personaje muy importante que a mí, en mi punto de vista, fue uno de los más importantes en la historia del diseño, Michael Tonet. Michael Tonet fue un diseñador, ingeniero, que nació en 1819, perdón. Nótese que nació al mismo tiempo que se creó la Bauhaus, pero pues casi no tuvo nada que ver con eso. Él creó la silla número 14, una silla que se produjo a nivel mundial, se produjo industrialmente y en masa, e hizo en el primer año 30 millones de sillas, de unidades, que se expandieron a todo el mundo. Era una silla realmente muy sencilla, es como esta silla de aquí, pero esto lo tenía curveado y era de madera lijada y algunas partes de metal. Era muy fácil de armar, entonces con 4 o 5 piezas ya armabas la silla, entonces la desarmabas y se podían comprimir muchísimas sillas en un espacio. Por eso también se produjo en masa, porque en las fábricas era mucho más fácil producir cada parte de la silla y después unirla para poder salir de venta en el mercado. Esta silla duró alrededor de unos 10 años en producción y realmente fue muy reconocida, la silla número 14 o la silla de Tonet, que se llama. Y por eso quería recalcar eso, porque realmente siento que él sí cumplió uno de los objetivos del diseño industrial. Su diseño era simple, era funcional y era producido en masa, que son como que los 3 puntos que considero yo que son más importantes para un buen diseñador. Que sea estético, era estética la silla, era simple, sencilla, tú la veías y pues no estaba muy cargada de cosas, no era muy detallada como el estilo barroco, que era muy cargado. Era simple y tenía pocos elementos. Es funcional porque al final de cuentas servía como una silla y te podías sentar en ella, y pues las sillas sirven para sentarse y para eso servía esta silla. Y se podía producir en masa, como ya les mencioné, 30 millones de unidades en el primer año en todo el mundo, se expandió mundialmente, realmente es impresionante. Y por eso les quería hablar de este ejemplo, porque siento que sí cumple con todos los requisitos, por así decirlo, que necesita un diseñador industrial. Bueno, eso sería todo. Es más o menos un contexto de la historia del diseño desde 1850 hasta ahorita la fecha. Y espero que les haya gustado. Gracias.